El que passa que, mira, Espanya no perd mai les oportunitats de fer el ridícul. Molt bé, se lo digo ya. Pues miren, por una vez, a lo mejor va y resulta que hay que darle la razón a este personaje nefasto, prófugo de la justicia, delincuente, criminal, etcétera, etcétera, cambiando simplemente una cosa. Vamos a ver, España no hace el ridículo, pero hay gente empeñada en hacer el ridículo por España. Y esa frase sí que es exacta. O sea, lo que está ocurriendo con este personaje no tiene nombre. Y demuestra muchas cosas. Demuestra la pérdida de peso internacional de España, grave no, lo siguiente. Demuestra que no tenemos líderes que estén en estos momentos peleando por España, sino líderes que pelean, y me estoy refiriendo a uno, a Pedro Sánchez, única y exclusivamente por permanecer en la Moncloa, y que tenemos en estos momentos unas alianzas de gobierno que dan vergüenza ajena y propia. Y son alianzas de gobierno trazadas únicamente con un fin, que es precisamente el de conseguir que se perpetúe un señor llamado Pedro Sánchez. Con esas premisas, lo que acaba de decir Carles Puigdemont es totalmente cierto. Efectivamente, al final determinados partidos están haciendo pasar una vergüenza más que considerable a todos los que nos sentimos, somos, nos consideramos y defendemos esa españolidad y el hecho de ser españoles. Efectivamente, a un país serio, háganse ustedes la pregunta, a un país que hubiese tenido peso internacional, peso en Bruselas, peso con Estados Unidos, peso ante Marruecos. ¿Ustedes de veras se creen que le iban a haber estado rechazando una euroorden de detención de un personaje que a todas luces tiene que ser juzgado sí o sí? ¿Ustedes se lo creen? ¿Ustedes se imaginan que si las tornas se hubiesen cambiado y no fuésemos nosotros solicitando unas veces a Alemania, otras a Italia, otras a Francia, sino que hubiese sido el mismo caso, exactamente el mismo caso, pero producido en Alemania o en Francia, ¿ustedes se creen que nosotros, o Italia, o cualquier otro país, le hubiese negado la extradición inmediata? ¿Se lo creen? Yo no, ya se lo adelanto. Es decir, nosotros hemos perdido peso en todas las materias. Hemos perdido poder adquisitivo, hemos perdido poder internacional, hemos perdido capacidad de presión, hemos perdido poder en Bruselas, hemos perdido incluso capacidad para negociar incluso alianzas energéticas de tránsito de la energía, hemos perdido todo. Y solamente hemos ganado una cosa, la perpetuidad de un personaje nefasto para España, que no es Carles Puigdemont, no, es Pedro Sánchez. Si este señor tiene fuerza, es única y exclusivamente porque cada vez que Carles Puigdemont tira de la cuerdita y tensa el panorama catalán, ¿quién es el partido que salta? Otro partido que es Esquerra Republicana. ¿Quién está ahí? Per Aragonés. Per Aragonés es necesario ¿para quién? Para Pedro Sánchez, para su continuidad en el sillón de la Moncloa. Cada vez que ocurre lo propio en el País Vasco, y estoy pensando en esa manifestación del multiasesino, etarra, mafioso, sanguinario, etcétera, 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 criminal, todos los calificativos que querían poner Henri Parot, una persona a la que se le imputaron 82 asesinatos, condenado a 4.800 años de prisión, a los que los proetarras decidieron homenajear, y por cierto el Partido Socialista se puso de costado, ¿vale? Cada vez que ocurre eso, cada vez que hay una manifestación de este estilo, una vergüenza de este estilo, la cuerdita de la que tira Bildu llega hasta PNV, y la cuerdita de PNV tira de Pedro Sánchez. Es más, Bildu tira de la cuerdita de Pedro Sánchez. Resultado, hacen lo que ellos quieren. Por lo tanto, y después de plantear esta ecuación, respóndanme ustedes. Sí, ya sabemos perfectamente lo que es Bildu, una vergüenza absoluta, una colección de herederos de lo que son. Bueno, ya sabemos perfectamente lo que es Esquerra, una colección de personas que están esperando el momento para destrozar España y pisotear la Constitución. Ya sabemos lo que es Carles Puigdemont. El pequeño problema aquí no son todos los que ya sabemos que forman parte del panorama de los malos. No. Aquí el problema es que tienen enganchado por determinada parte del cuerpo a un señor que gobierna España. El problema de todos ellos, el problema de Puigdemont, el problema de nuestro ridículo, es un señor llamado Pedro Sánchez. Esta ecuación acaba en Pedro Sánchez. La clave de toda esta historia, imagínensela. Acabar con esa persona que ha sido capaz de entregar España y vender todo aquello en lo que creemos todos, con tal de seguir él en el sillón, aunque a todos los demás nos destroce. El problema es Pedro Sánchez. Empezamos. Mario Garcés, bienvenido. Nada con España Cuesta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo va todo? Bien. Una alegría estar cada aquí. día mejor, como podemos observar en el panorama. Te veo bien flanqueado, te están dando besos por detrás. A ver, no me había fijado yo. Voy a tener que poner un ojo aquí en el cogote para defenderme de este tipo de agresiones visuales. No lo había visto, mira, es verdad. Bueno, me manda. Sí, yo, mira, de verdad que de este personaje yo casi preferiría que estuviese dándome una colleja a que me mande un beso. Te lo digo literalmente. Dios bendito. Encima flanqueado. Por un lado con Carles Puigdemont y por el otro lado con una bandera separatista. Anda que voy fino. Bueno. ¿Cómo lo ves?
Pues lo veo muy mal, la verdad es que muy mal. Nos hemos estado acostumbrando ya en España a espectáculos estrambóticos, bochornosos. España ha pasado a ser de un país referente internacional a un país donde lo anecdótico completamente espectacular se ha impuesto. O sea, en la relación exterior ahora es saber qué está pasando con este señor, qué pasa con Gali y qué pasa con Delcy. Bueno, es verdad, esa es la el realidad. asunto Brahim Mientras Gali. otros países están hablando de las tensiones de los submarinos, del desacoplamiento internacional, del nuevo orden geopolítico internacional, nosotros nos dedicamos a ver a este señor Mario, que... otros países, hasta los datos que dan de crecimiento, y resulta que son reales. Totalmente. ¿Qué cosas? Aquí no, aquí vivimos ¿Qué el calvinismo, cosas? el nuevo calvinismo. ¿Qué El calvinismo cosas? que es esa mezcla entre lo real y lo fraudulento, que además se lo cree por saga y por... Luego te voy a preguntar por eso, porque, o sea, yo sé que es una cuestión más técnica, sé que posiblemente a la gente se le ha escapado. Yo, o sea, en el año 94 empecé a trabajar en expansión. No había visto un dato del 2,8 corregido al 1,1 de crecimiento de España nunca en mi vida. No lo había O sea, del 2,8 puedes pasar al 2,7, al 2,6, Sí, a lo mejor, y si no está esta colección, en vez de ser un 2,8 va y resulta que es un 2,9. Con esto ya les digo yo que no. Ahora, que de un 2,8 pases al 1,1, voy a ser malo. Justo en el momento en el que le ha solicitado a Europa que empiece a liquidar la pasta. Justo en ese momento nos pegamos uno a lo Syriza, ¿vale? Uno a lo griego. Allá que te va. Yo digo que tengo un 2,8 y luego resulta que es un 1,1. Bueno, es que al final el Ministerio de Economía está en manos de una forma de hacer política económica grosera, absolutamente grosera. Es verdad que en mi época, incluso cuando yo estaba en Moncloa con José María Aznar, o en mi época de secretario de Estado, cuando nos equivocábamos por 2 o 3 décimas. Y ya era motivo de guerra política. O sea, acordaos la oposición como nos ponía por una corrección y los medios de comunicación No, por sí, 2 me o 3 acuerdo de décimas. las broncas Por que eso teníamos no las nosotros. tenías con nosotros. Y recuerdo Pero una claro. frase que se acuñó que era la economía de la décima. Y nos decía el ministerio, no podéis entrar a la economía de la décima. ¿Aquí décima? ¿Cómo que décima? Décima parte. La Tomar décima viento. Copa de Europa, aquí da igual, aquí directamente son los puntos. Cristiano Brown, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. A ver, ¿cómo te presento? Porque ya no sé si decir que formas parte de Ciudadanos, que no, que sí, que para el medio. ¿Cómo? Bueno, la verdad es que, bueno, a mí Bueno, la tú política... estás en la vida privada, que es donde mejor puedes estar, te lo puedo asegurar. Efectivamente, sigo la política de cerca, tenemos ahí una fundación con objetivos políticos, pero en el fondo ahora mismo no estoy ligado a ningún partido. Es verdad que estoy preocupado por España como todos y con todo lo que habéis dicho, ¿no? Tanto las correcciones del PIB o la presencia de este señor, cómo nos está haciendo ver como un ridículo internacional que estamos haciendo como país, pero bueno, la verdad es que interesado por la política me puedes presentar. Le has sacado una sonrisa al señor que tienes detrás, ya te la adelanto. A mí me manda un beso, pero tú le sacas No, una pero sonrisa. A mí me sacó ¿Qué la te ha parecido sonrisa esta escena? la noche que lo detuvieron, ¿no? Creo que fue el jueves por la noche. Yo pensé, joder, eso solo puede ser una buena noticia. Digo, hay ahora mismo una oportunidad para que Europa demuestre que la justicia europea funciona, otra oportunidad para evidenciar cuál es el papel del gobierno de España en todo esto, y encima era en una isla, ¿no? Entonces era muy poco probable que se escapara en el maletero de un coche. Dije, hombre, eso es todo positivo. No era la isla de Elba, porque es algo parecido a Napoleón, no lo podemos meter. Pero Solo más le falta tarde- la mano en el pecho, algo parecido. Más tarde o más temprano, yo creo que al final lo van a juzgar. A mí lo que me da auténtica vergüenza es que a este señor le llamen líder en el independentismo cuando es un auténtico cobarde, porque si él quisiera mover el tablero de juego en España, vendría. Porque si él viene ahora mismo, Esquerra y el Partido Socialista Claro. tendrían un problema bastante grave, porque aparece un líder del independentismo, pero como es un cobarde y no tiene lo que hay que tener para venir a España, la verdad es que pueden estar bastante tranquilos tanto en Esquerra como en el Partido Socialista, al presidente del gobierno. ¿Tú crees que le va a saltar la alianza, el pacto que tiene? Yo creo que Junts está deseando romper esa mesa del Sí, sí, diálogo, no, eso es está verdad. deseando un golpe encima de Eso la es mesa verdad. para evidenciar que eso no lleva a ningún lado, quiere forzar esa vía unilateral y el único que lo puede hacer es este señor. Entonces, Pedro Sánchez, que estaba muy contento en tener relaciones discretas con Esquerra, es decir, ni siquiera iban a publicar una agenda, que iban a hablar, esa mesa del diálogo iba a ser a puerta cerrada, creo que esto rompería todos los esquemas. Pero es que es un cobarde, como he dicho. Si fuera valiente, podía sinceramente romper esa mesa del diálogo. Vamos a detallar todo lo que ha ocurrido en unos momentos, pero lo calificas perfectamente, Cristiano. Es decir, es una de las personas más cobardes, porque efectivamente si en estos momentos se dejase apresar, viniera a España y fuera juzgado, Sería, dos vamos. cuestiones. Le rompe efectivamente la mesa de negociación, porque no podría aguantar Esquerra la presión separatista que metería este personaje. Y dos, para que nos hagamos idea de lo cobarde que es, él sabe perfectamente que le estaría esperando un indulto, porque al habérselo dado a sus compañeros de crimen, Claro. no se los podrían negar a él. Prevaricación total. Y sí, aún sí, así mira. es tan cobarde que es incapaz de pasar 30 días, 60 días por el calabozo aquí, el revolucionario del pelo Playmobil. Bueno, déjenme que empecemos, vamos a decirles dónde se nos puede ver a nosotros, que es más fácil que dónde se le puede localizar a Puigdemont.
Puigdemont. Bueno, a nosotros, ¿dónde se nos puede ver? Les doy un avance, ya se lo dijimos la semana pasada en Valencia. Estamos ya con presencia plena y ahí nos pueden ver con toda tranquilidad en la frecuencia 23, en toda la Comunidad Valenciana, en toda la comunidad autónoma. En Madrid ya saben que nos pueden ver habitualmente, donde nos están viendo, etcétera, pero posiblemente la mejor manera de vernos cuando ustedes quieran, a la hora en streaming, en directo, o cuando ustedes quieran, es a través de la página web www.distritotv.es. ¿Que quieren hacerlo con apps de estas que se dejan puestas en el móvil o en la tableta o donde ustedes quieran o en el mismo televisor? Pues les explicamos cómo hacerlo. Para dispositivos Android, ¿vale? En la tienda de apps de Google Play Store, ahí se lo pueden descargar, y para los dispositivos iOS en el Apple Store. Para televisores con sistema Smart TV, ahí tienen que acceder al Content App Store de su Smart TV. Y Smart TV con sistemas Android lo tienen que hacer en el Play Store para poder descargar la aplicación. Así ya la tienen y nos ven cuando quieran. Con dispositivos Fire TV Stick compatibles en los dispositivos Google Chromecast, en dispositivos Amazon y en dispositivos Xiaomi. En todos ellos también se pueden descargar ustedes esa aplicación. Y déjenme que les recuerde, porque seguimos con coronavirus, una máquina que les puede ayudar mucho, porque hay una empresa de bioingeniería española llamada Bio, que tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, que aumenta la energía de las mitocondrias y que facilita la regeneración de tejidos. Y esto puede cambiar la vida de millones de personas, pero en especial de aquellas que tienen problemas de ronquidos, problemas respiratorios o directamente y simplemente que están preocupados por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios. Se trata de principios físicos, no de cuestiones químicas. Llamen al teléfono 900-730-122 y cuenten su caso. Les van a explicar cómo la unidad de regeneración celular Bio les puede ayudar. Les va a sorprender, se lo aseguramos. Bueno, atención con el tema de esa detención de Carles Puigdemont, detención en Cerdeña. Allí va a una fiesta, el que se protege bajo una supuesta inmunidad que, por cierto, el Parlamento Europeo le ha dicho que no la tiene, pero bueno, él dice que sigue teniéndola. Es una cosa maravillosa, como lo de que van a construir una república catalana. Bueno, allá que va, a una fiesta de hermanamiento con Cataluña y es apresado por la policía. Atención a las primeras declaraciones. Per Aragonés. Los acontecimientos de ayer visualizan claramente que el Estado español no ha actuado de buena fe ante la justicia europea. Y es evidente que no ayuda a una resolución del conflicto. Por lo tanto, nosotros hoy, con más fuerza que nunca, nos reivindicamos en el derecho a la autodeterminación, en un referéndum sobre la independencia y en la amnistía como formas de resolución del conflicto político. Esta persona que no respeta ni la justicia, ni la democracia, ni la aplicación del Código Penal, lo digo para ir traduciendo, vamos a necesitar traducción simultánea. Es el principal socio de gobierno de Pedro Sánchez. Vale, vamos con Pedro Sánchez. Hay que recordar que cuando Carles Puigdemont huyó de la acción de la justicia había otro gobierno y este gobierno siempre ha mantenido la misma posición. En primer lugar, respeto a todos los procedimientos judiciales que se abran en España, en Europa, en este caso en Italia, y sin duda alguna también respeto y acatamiento a las decisiones judiciales que se puedan tomar en este sentido en Italia. Y en segundo lugar, decir que lo que es evidente es que Carles Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia. A ver, Mario, ejercicio de agudeza visual, test rápido. Dos que opinan exactamente lo contrario, o miente uno, o miente otro, o mienten los dos. Llamándose Pedros los dos, está la mentira de los dos Pedros, está la mentira, el dilema de los dos Pedros, ¿no? Pero ¿cómo se pueden entender dos que uno dice que se tiene que llevar hasta último término el procedimiento judicial y otro que dice que esto es una afrenta y que tiene que quedar libre? Porque los dos viven, sobre todo el Partido Socialista, en esa personalidad duplicada. Ellos engañan y autoengañan y además juegan al juego permanente de la impostura. Fijaos lo que ha dicho Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Dice, cuando se incoó el procedimiento judicial contra Puigdemont había otro gobierno. Los gobiernos no incoan procedimientos judiciales. Es el sistema jurídico, es la ley constitucional, es la ley penal. ¿De quién dependen los jueces? ¿De quién? ¿De quién? Bueno, pues de él, y el fiscal, y todo depende de él. Él es el poder omnímodo. Es que ¿para qué va a haber contrapesos? Hay que recordar que Alfonso Guerra ya inhumó la división de poderes en el año 85 con la reforma del Código, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esa es la realidad. Vamos a ver, lo que es más increíble es que aquí hay una sucesión continua desde la agenda del reencuentro hasta la mesa de diálogo y ahora la negociación presupuestaria.
es que esto ha estallado en plena negociación presupuestaria. A mí me toca preguntar el miércoles a María Jesús Montero, me voy a divertir un ratito en el Congreso de los Diputados, porque claro, viene en el peor momento posible. Porque aquí caben dos opciones. El catalán en el destierro, algo así como una especie de halcón maltés que no sabemos si tiene destino, patria o territorio conocido. Oye, si puedes hacer el favor, ya sé que a lo mejor no es el momento oportuno en esa sesión parlamentaria, pero ¿te importaría preguntarle de qué vive este señor si no es del dinero público? Totalmente, totalmente. Porque yo muy delgadito no lo veo. No, y la peluca le sigue creciendo. Sí, por lo menos el pelo le sigue creciendo, por lo tanto está bien alimentado, ¿no? Claro, antes hay que decir una cosa importante. Si este señor no hubiera huido de España, este señor habría sido detenido, habría sido condenado y estaría indultado ahora mismo. Se da la gran paradoja de que el catalán errante no ha podido ser indultado porque no está en España y no ha sido condenado en España. Claro, si fuera valiente, él vendría a España, sería detenido y hasta se podría activar por el Partido Socialista, porque le podrían activar una cláusula que está prevista en la exposición de motivos de la ley de 1870, por la cual se puede llegar a indultar a alguien que no ha sido condenado, porque estoy convencido que son capaces de llegar a hacerlo. Ahora es un cobarde, lo estabais diciendo muy bien antes, que venga y se ponga en la mesa de negociación presupuestaria. Que se ponga y que diga lo que quieren, pero es verdad que eso tensa enormemente las relaciones entre Junts y Esquerra Republicana Cataluña. Es un factor distorsionante ya para todos, para él mismo, evidentemente, su desquiciamiento intelectual, es un factor distorsionante para Pedro Sánchez y es un factor distorsionante para Pere Aragonés, que no ha tenido reparos en pegarse toda la noche en un barco para llegar a Córcega, ha debido pasar frío con una manta porque por lo visto no tenía avión y ha tenido que ir en un barco. Me imagino que no se ha helado el nacionalismo catalán en el Mediterráneo, sino que se ha debido salir activado porque he visto que han sido recibidos con honores folclóricos. He visto que ha habido gaitas, guitarras cantando. Folclóricos son un rato. ¿Sí? Folclóricos sí, pero completamente folclóricos. Por consiguiente, bueno, un esperpento total. Este señor lo que tiene que hacer es cumplir, evidentemente, con las obligaciones penales españolas y en este caso, evidentemente, con una sentencia en España. Vamos con más frases. Ahora te doy la palabra, Cristiano. Marlaska, Fernando Grande Marlaska. Ya sé que lo que les voy a decir, que este señor no diga una verdad, no es noticia, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Fernando Grande Marlaska. Vuelvo a decir que no hay ninguna autoridad, no había ninguna autoridad española. Es una actuación de las autoridades italianas en el cumplimiento de unas obligaciones internacionales. Cuando hay una orden europea de detención contra cualquier persona, la misma puede materializarse en cualquier momento. En el sentido de que es sorpresa en el sentido de que yo tuve conocimiento, como el conjunto de las autoridades españolas, una vez que las autoridades italianas comunican oficialmente ese extremo. No participaba ningún efectivo de la Policía Nacional y nosotros tenemos conocimiento de esa detención cuando nos lo comunican oficialmente las autoridades italianas. Hay que reconocer que es la antitransparencia. Vamos a ver, no había ninguna, fíjense las palabras que utiliza, no había ninguna autoridad, no había dónde, allí, ¿vale? Cierto. Pero la gente está preguntando eso. Dice, no había ningún agente allí. Vale, cierto, pero la gente no está preguntando eso. La gente está preguntando, ¿hubo mediación por parte de España? El sistema de alertas Schengen funciona de la siguiente manera. Lo primero que se hace, pues se llama alertas, es avisar al país que ha requerido, por esa orden, esa euroorden de detención, ha requerido la detención de esta persona. Efectivamente, se avisó a España. Gracias a Dios, en España sigue habiendo instituciones. Yo no voy a revelar el nombre, pero bueno, blanco y en botella, saquen ustedes las conclusiones. Si no es la policía y no forma parte del gobierno stricto sensu, ¿quién puede ser? Alguien que se dedica a cuestiones de inteligencia, se lo pongo fácil, ¿vale? Evidentemente, esa orden pasó por España. ¿Qué es lo que le ocurre a este gobierno? Punto 1. Gracias a Dios los protocolos funcionan y gracias a Dios los protocolos de estos organismos incluyen neutralidad y por tanto no tienen por qué avisar al gobierno. Y de hecho no me extraña que no le avisen. Después de ver lo de Pérez de los Cobos, ¿les avisarían ustedes? ¿Para qué? ¿Para que medien? ¿Para que entorpezcan? Vale, punto 1. No se fía de ellos nadie. Y punto 2, que es muy importante. Vamos a ver, ¿por qué está en estos momentos Grande Marlaska, Cristiano, diciendo que ellos no han tenido nada que ver? Porque lo mismo que el otro es un cobarde, estos se hacen exactamente igual, popó. ¿Y qué es lo que les fastidia? Que no digan de nosotros que hemos hecho algo en contra del separatismo. Es patético, es patético. Ustedes no han hecho nada, efectivamente. Lo han hecho las instituciones españolas, para eso están. Porque no es una cuestión de separatistas o no separatistas, es una cuestión de delincuentes o no delincuentes. Y contra el delincuente se actúa. Punto final. Usted no ha hecho nada, ¿no? Porque seguro que si se lo pasan a usted se encarga de hacerlo, pero en dirección contraria. Efectivamente no se les dijo nada.
Claro que sí, no se les dijo absolutamente nada, pero es patético que tenga que salir a dar explicaciones, señores separatistas, les juro que no he tenido nada que ver en la detención de un delincuente, un ministro de Interior. No, y además recordamos la campaña electoral de Pedro Sánchez diciendo que iba a traer a Puigdemont a España para hacer juzgado. Es decir, verdad? y este es el La gobierno campaña electoral, sí, que señor. se pone de perfil justo cuando tiene la oportunidad de ponerse firme Fíjate, para cumplir esa promesa Fíjate, electoral. Cristiano, cuando lo dijo no podía hacerlo y ahora que puede hacerlo dice que no puede hacerlo. Claro, Ese o es lo sea, grande. y se nota mucho que se están Lo que se poniendo nota es que de no perfil. quiere. Exacto. La estrategia de Sánchez era muy clara, era decir, vamos a arreglar la economía a través del dinero que nos mete Europa y vamos a intentar contentar al separatismo y relajar las tensiones existentes. Era su estrategia para seguir en la Moncloa. ¿Qué está ocurriendo? Que la economía no está yendo bien ni siquiera con el dinero de Europa, como hemos hablado anteriormente de la corrección del PIB que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística, y segundo, el separatismo puede romper la mesa del diálogo si Puigdemont realmente quisiera y fuera valiente y viniera a España a dar un golpe encima de esa mesa. Como esa es la única trayectoria, la única estrategia que tiene Sánchez encima de la mesa, pues ahora mismo está muy preocupado. Está muy preocupado porque principalmente yo creo que la economía es lo que le va a echar de la Moncloa, el precio de la luz es lo que le va a echar de la Moncloa, porque el discurso al final separatista creo que a los españoles ya nos ha cansado tanto que al final no pasa factura en las urnas. Pasa un poco de factura, pero no tanto como la economía. Y creo que este señor, todo su apuesta personal es en esa hoja de ruta que estaba mencionando anteriormente y no le está saliendo bien. Sánchez lleva unos meses, desde que cambió el gobierno este verano, de esa crisis de gobierno, lleva unos meses que no acierta. O sea, yo no sé si es porque Iván Redondo ha salido de su lado, Lleva no sé si lleva unos siglos, meses que lleva unos siglos, el señor dices, ¿no? Casado se estará frotando las manos. Lleva unos porque siglos que no el Partido acierta, sí. Popular se ve reforzado encuesta tras encuesta y Pedro Sánchez ya no sabe qué hacer. Lo último que le faltaba a Sánchez es que apareciera este señor ahora mismo extraditado en España. Yo creo que está muy preocupado y tiene razón de estarlo, y los españoles tenemos que estar preocupados porque tenemos un gobierno desnortado que improvisa y que nos está llevando a la miseria. Pero fíjate, Déjame que veamos una comparativa de dos declaraciones. El primero es el presidente de España y deberíamos decir todos, seguro que tiene más talla, más empaque, más discurso, más oratoria, más fondo que el segundo. Vamos con el primero y luego les digo de quién es el segundo. Hoy más que nunca es importante reivindicar el diálogo, porque el diálogo es la única vía para poder reencontrarse los distintos catalanes que piensan de distinta manera y también los catalanes con el conjunto de compatriotas que vivimos en otras partes de España. Y el diálogo hoy, si cabe, más necesario. Lo fue hace 10 años, lo fue en 2017, lo es hoy y lo será en el futuro. Por tanto, el mensaje que quiero trasladar es de compromiso y de reivindicación hoy, si cabe más aún, del diálogo entre las distintas administraciones para que, en fin, los catalanes puedan superar el trauma que representó el año 2017. El trauma que representó el año 2017, que hubo una plaga bíblica o qué. No, lo que hubo fue un golpe separatista de tus socios, de tus aliados. Superarlo, pero sin decir que estoy en contra de los delincuentes. O sea, es maravilloso. O sea, 1000 millones de palabras para no decir nada más que, señores separatistas, perdónenme y déjenme continuar en la Moncloa. Bueno, el segundo vídeo que les había prometido es de Isabel Díaz Ayuso. Mucho más sencillito, se entiende perfectamente y queda clarísimo qué es lo que defiende ella. Respecto a la siguiente sobre la detención de Puigdemont, solamente decir que yo espero pues, que sea juzgado, deseo que sea juzgado y que sea pronto. A que se entiende bien, ¿verdad? Tanto circunloquio, tanta maravilla para acabar diciendo que no quieren que sea juzgado, ¿verdad, señor Pedro Sánchez? Bueno, déjame que conecte, ahora te doy la palabra, Mario, pero déjame que conecte con Teresa Gómez para ver cómo está esta situación. Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Carlos. Oye, coméntanos dos cuestiones. Bueno, te voy a pedir después, pero eso vamos a dejarlo para después, que nos digas políticamente cómo está el tema. Es decir, cómo se encuentra el tema de si se puede marchar, no se puede marchar, las presiones que está habiendo, tal. Pero lo primero, estos señores y su defensor, Gonzalo Boye, han asegurado que la euroorden no tiene validez. Hombre, a mí hay una cosa que me llama la euroorden con la cual se ha detenido a Carles Puigdemont. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención. En el sistema de alertas Schengen está la euroorden. Ha continuado una euroorden, es decir, todo el mundo está ya en contra, todo el mundo ens roba a Cataluña, o cómo va la película. Y punto 2, el Tribunal Supremo lo solicita y va y resulta que la policía italiana lo cumple. ¿La policía italiana también ens roba al pueblo catalán?
Efectivamente, mira, yo he preguntado a fuentes del Tribunal Supremo y en el Tribunal Supremo no tienen duda de que efectivamente la euroorden estaba activa. Y es que el embrollo judicial que hay es el siguiente. El 9 de marzo, Llarena trasladó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al TJUE, ¿no? Preguntándole justo sobre la euroorden y activarla. Y el TJUE rechazó la medida cautelar de suspender la euroorden. Por lo tanto, la euroorden estaba activa según el TJUE. ¿Qué pasó? Que el 30 de julio el Tribunal General de la Unión Europea dictó otra sentencia donde decía que se levantaba la inmunidad de Carles Puigdemont, por lo tanto ya no gozaba de esa inmunidad que se había recurrido, ¿no? Pero tenía una letra pequeña. Y es que el Tribunal General de la Unión Europea decía, bueno, levantamos la inmunidad porque esto no le puede perjudicar, dado que la euroorden no está activa, pero esto no era cierto, la euroorden sí estaba activa. Entonces ellos se acogen a esta sentencia del Tribunal General de la Unión Europea para decir que no estaba activa, pero es que hay un error en esa sentencia. Entonces ahora lo que tienen que hacer los tribunales en Cerdeña, italianos, ¿no? Es decidir sobre qué sentencia o qué medida de los tribunales europeos prevalece una sobre la otra. Hombre, Teresa, cuando yo estudié Derecho, lo primero que te explicaban en principios del Derecho era que lo que valía era la razón de la propia ley o la razón de la propia sentencia, la ratio legis. Es decir, si hay un formalismo, el formalismo tiene que ser apartado. Es decir, si este señor es un delincuente y tiene que ser juzgado y la euroorden está activa, pues evidentemente tendrá que venir. Efectivamente, y de hecho, de acuerdo a lo que decía el TJUE, la euroorden está activa y de hecho, de acuerdo también a lo que dicen los tribunales o los magistrados o las fuentes judiciales a las que hemos consultado aquí en el Tribunal Supremo, no tienen duda que la euroorden está activa. Pero como el Tribunal General de la Unión Europea dictó esa sentencia con esa letra pequeña que da motivo a confusión, lo que hace Boye es agarrarse a esa sentencia para decir, no, oye, es que el Tribunal General de la Unión Europea dijo que le levantaban la inmunidad porque la euroorden no estaba activa. Ya, pero es que eso no era correcto, porque se estaba basando en otra sentencia, que la otra sentencia no decía eso, decía que suspendía la medida cautelar de dejar inactiva la euroorden. Entonces, ahora mismo lo que tienen que hacer los tribunales italianos es decidir sobre qué sentencia prevalece una sobre la otra. ¿Cuál es el problema? Y a mí lo que me dicen fuentes judiciales es, si Carles Puigdemont lo hubiesen detenido en Milán o lo hubiesen detenido en Roma, no hay duda que no lo hubiesen entregado. El problema es que le detienen en Cerdeña, que puede ser una zona considerada como independentista, donde los jueces, pues bueno, no son tan profesionales como en otros lugares del país italiano, ¿no? Entonces me dice, entonces sí que es posible que no nos lo quieran entregar por esa ideología también independentista que tienen en Cerdeña. O sea, no está muy claro que nos lo pudiesen entregar. 4 de octubre, ¿verdad? La vista. Efectivamente, 4 de octubre, y tenemos que tener en cuenta ya una cosa, es que la juez en cuestión ha decidido dejarle en libertad yéndose del país. Es decir, aquí en España tenemos a muchísimas personas pendientes de extradición. El último, por ejemplo, por poner un ejemplo más reciente, es Hugo Carvajal el Pollo. O sea, el venezolano, quiero decir, que está pendiente de extradición a Estados Unidos. ¿Os imagináis que le dijésemos a una persona pendiente de extraditar, puedes salir del país, puedes ir donde te da la gana? Pues eso es lo que han hecho con Carles Puigdemont. Es decir, esto ya es sintomático de que posiblemente no nos lo vayan a entregar. Pues ahora te paso, Teresa, a la parte política. La pregunta muy directa. ¿Tú crees que si nosotros fuésemos un país con una capacidad de presión y un papel fuerte en la Unión Europea, se atreverían a llevarnos desde el año 17 con semejante baile? Sin lugar a dudas, si fuésemos un país fuerte, por supuesto que ya no lo hubiesen entregado, pero lo mismo ocurre, por ejemplo, con la crisis que hemos tenido hace nada con Marruecos por dejar entrar a Brahim Ghali. Si hubiésemos sido un país fuerte, podríamos dejar entrar a quien nos diese la gana en España de una manera legal, cosa que eso no ocurrió y son temas muy distintos, pero por supuesto en política exterior España deja mucho que desear, aunque sí me dicen, Carlos, que si nos lo trajeran a España, los jueces aquí lo tienen claro, es decir, si Carles Puigdemont fuese extraditado a España, Carles Puigdemont iría inmediatamente a prisión provisional por riesgo inminente de fuga. El problema es qué haría el gobierno. El gobierno sería capaz, y esto lo dijo el exministro de Justicia Juan Carlos Campos en unas declaraciones, de indultarle antes de ser juzgado. El problema es que solamente hay un precedente de esto, y fue en la época franquista. Bueno, el precedente vale, o sea, los unos no creían en la ley y los otros tampoco, con lo cual la cosa, vamos, empate absoluto. Muchas gracias, Teresa. Gracias a ti, Carlos. Pues así de surrealista, no creo que se pueda explicar mejor. Un caso que estudiábamos en la Facultad de Derecho, que era el caso Sofico.
Efectivamente fue en el tardofranquismo, el único caso que se aplicó un indulto antes de que hubiera una condena firme, y eso ocurrió en los últimos ¿Sabes años. el problema de esto? Y a mí sí que me despierta una sensación muy extraña. Al final el Partido Socialista sabe que es capaz de conceder un indulto antes de una condena a una persona que ha intentado volar todo el sistema constitucional, fastidiar a todo un pueblo, separar una parte de España, violar todos los derechos de todas las personas que están allí, más de 8 millones de personas, y su electorado se lo sigue perdonando. Totalmente. Yo, de verdad, o sea, yo ya llevo varios programas Totalmente. lanzando, porque a mí, mira, al final cada pueblo tiene los representantes que se merece. Y aquí hay una parte de electores que tienen lo que se merecen. O sea, este señor, no me acuerdo quién era el otro día, lanzaba, un libro de María Blanco, un libro de María Blanco, que el título, que es totalmente descriptivo, era «Pedisteis gestos y tenéis gestos», totalmente. Este es el presidente que algunos han votado. Y sobre todo que hay una sensación de sofronización social, no solamente el electorado suyo, sino de parte del electorado general. O sea, hay una especie de huida de lo que sería un conflicto moral, que aquí no hay conflicto moral, que aquí lo que hay es un enfrentamiento con la ley penal, con la ley constitucional. Es decir, claro que nos gustaría que los españoles no estuviéramos sometidos a estas presiones sociales, pero desgraciadamente nos ha tocado vivir un momento en nuestra historia donde personajes absolutamente indignos e ignominiosos como este señor nos están poniendo de frente o ante el espejo de nuestras costuras constitucionales. Cuando antes decía Pedro Sánchez lo del diálogo, ellos dicen tres cosas. Yo me tocó hace 2 semanas interpelar a la portavoz del gobierno y ellos no salen de la palabra diálogo, marco constitucional y emoción. Ahora ya han introducido la palabra emoción e ilusión. Vamos a ver, el diálogo es la palabra, la voz léxica más prostituida en el lenguaje socialista en los últimos 40 años. Eso que han llamado la nueva mayoría es una mayoría formada por aquellas formaciones políticas destituyentes. Es decir, ¿cómo puedes sentarte a hablar con aquellos que son infieles? Mira, yo voy a decir ya una cosa, yo soy aragonés y aquí está Per Aragonés. La diferencia entre Per Aragonés y un aragonés como yo es que yo soy fiel, soy leal a la Constitución. Pienso que hay un cuerpo soberano único. Ya no es solo que se siente con destituyentes, es que solo se sienta con destituyentes. Totalmente. Y nosotros, que somos los fieles, somos los estigmatizados. Hay una España de primera y una España de segunda. La España de primera es aquella que no cree en España. Y la España de segunda somos los que hemos sido fieles individual y territorialmente, somos los que pagamos. Mario, si no me equivoco, este lunes Puigdemont pretende volver a Bruselas para ir a una comisión del Parlamento Europeo. Es decir, ¿cómo se van a sentir los españoles cuando vea que Puigdemont sigue viajando por Europa tan ricamente? Es decir, es verdad que la inmunidad se le suspendió, se le retiró, pero tiene inmunidad para acudir a sesiones plenarias, no para ir a un acto folclórico en Cerdeña. O sea, por eso yo pensé que cuando le habían detenido, digo, que creo que no lo van a extraditar porque él no tiene inmunidad para ir a hacer actos folclóricos a Cerdeña, pero él va a ir el lunes a Bruselas y ¿qué cara se nos va a quedar a todos? ¿Creemos que va a volver el 4 a Cerdeña a declarar? Yo tengo mis dudas, porque este señor, no olvidemos que escapó en el maletero de un coche. Entonces, creo sinceramente que dada su cobardía se va a quedar en Bruselas y se va a pensar mucho su próximo viaje. Pero la verdad es que el Tribunal General de la Unión Europea, al mantenerle esa pseudo-inmunidad, ¿no?, para poder ir a sesiones plenarias, crea un debate jurídico muy interesante y este señor se agarra a todo lo que puede para argumentar su decisión de seguir libre, ¿no? Pero vamos, si le indultaran antes de ser juzgado, la verdad es que la ciudadanía española está dispuesta ya a aguantar todo porque por lo visto cada vez nos sorprenden más. No sé si este país, no creo que saliéramos ni a la calle ni nada porque ya han indultado a varios y en el fondo tampoco ha habido grandes movilizaciones. Bueno, vamos a repasar el cachondeo que está teniendo que soportar España fruto de este personaje nefasto y patético llamado Carles Puigdemont. Lo digo porque esta es la lista de los que sabemos, los destinos turístico-políticos allá que me voy de Carles Puigdemont a lo largo de todo este tiempo. Por cierto, que hay que recordar, decías Cristiano, lo de que salió en el maletero de un coche, es cierto, salió en el maletero de un coche y después de que no hubiera muchas ganas de seguirle. Lo digo porque anda que también aquí, en determinada etapa y con determinadas horallas hemos tenido etapas finas. Pero bueno, Bruselas, primer sitio de escapada aquí del amigo, lo digo con toda la ironía, octubre de 2017. Nada, unos días después, unas semanas después del golpe separatista, aquí el valiente Puigdemont, este prófugo turista, sale camino de Bruselas, no quiere ni tan siquiera compartir la prisión, lo digo abiertamente, la prisión de lujo que han tenido el resto de sus compañeros golpistas. No quiere ni siquiera esperarse a que con un cambio de gobierno, una negociación, les cayera el indulto. No, no, él se marcha a seguir viviendo del dinero público que para algo es Carles Puigdemont, el gran presidente. Acto seguido, unos días después, ya instala su sede, ya prácticamente definitiva, en Waterloo. Chalet, asistentes,
chofer, coches oficiales. ¿Quién ha pagado toda esta fiesta? ¿Quién la ha pagado? Ustedes y nosotros, ¿verdad? Vale, sí, era simplemente pregunta retórica. Después, por lo menos que estén localizados, ¿vale? Subia en Alemania, marzo de 2018. Por Dinamarca cruza, marzo de 2018. En Perpiñán, febrero del 20. En este momento es cuando surge todo este debate en el cual el Parlamento Europeo efectivamente le llega a retirar la inmunidad parlamentaria, la inmunidad del Parlamento Europeo, el 9 de marzo de 2021. A partir de ese momento, supuestamente ya ni tan siquiera debería haber podido realizar viajes considerados de actividad política parlamentaria, pero efectivamente el Tribunal General de la Unión Europea hace un redactado extraño en el cual le recupera la posibilidad de acudir a determinados eventos parlamentarios. O sea, atención al circunloquio que nos monta jurídico el Tribunal General, que dice, sí, la inmunidad parlamentaria le queda retirada, pero puede seguir acudiendo, si ustedes lo condenan, a actos parlamentarios. Y si lo tenemos en prisión, ¿cómo acude? Esta pequeña pregunta no se le pasó por la cabeza al Tribunal General de la Unión Europea. Estrasburgo, junio del 21, efectivamente aquí podría argumentar el tema parlamentario. París visitó la Asamblea Legislativa de París, podría argumentarlo malamente, la cuestión es que allí estuvo, septiembre del 21. Y ahora ya Cerdeña a la fiesta, perdón por la expresión, de la panceta y la barretina. O sea, aquello es una fiesta de hermanamiento de Cerdeña con Cataluña. Aquello no tiene ninguna actividad parlamentaria, ninguna actividad política. Ergo, en estos momentos, incluso en aplicación del exabrupto jurídico que planteó el Tribunal General de la Unión Europea, este señor debería poder ser detenido y este señor debería ser extraditado a España. Pero más allá de esta cuestión, de verdad, esto es de vergüenza. Yo quiero poner el acento en la pérdida de peso que ha tenido España, en la pérdida de peso que llevamos acumulada después de un señor llamado Pedro Sánchez que ha convertido España, en cuanto a su cartel internacional, literalmente en un felpudo. ¿Ustedes se imaginan que a un país como Estados Unidos le hubiesen pegado semejante vacile, perdón por la expresión? Que a un país como Francia, que a un país como Alemania, que a un país como Israel, ¿ustedes se imaginan que le hubiesen pegado este vacile de un personaje que es un delincuente, paseándose por todas partes y argumentando sistemáticamente formalismos jurídicos para escaparse de la acción de la justicia? Cuando todo el mundo sabe que ha cometido determinados delitos perfectamente plasmados en un código penal perfectamente reglado en Estado de Derecho y perfectamente argumentado en un país democrático. ¿Ustedes se creen que a cualquier país serio, con fuerza, le hubiesen permitido el resto de países este baile de un personaje? Ni por lo más remoto, ni por lo más remoto. Hagámonoslo mirar, pero no solamente porque este señor se escapara o se lo dejaron escapar, no solamente porque este señor pudiera llegar a generar un golpe de Estado, porque a este señor se le podían haber cortado las alas muchísimo antes, no solamente porque este señor utilizara dinero malversado de los catalanes que tendría que haber ido a hospitales, a escuelas, a generar atracción de empresas, a generar empleo, a generar un sistema educativo de verdad, no esa birria que están generando allí. En vez de todo eso, se lo permitieron. Se le podría haber cortado antes de que hubiese dado el golpe. Pero independientemente de eso, el vacile, la chulería con la que se está tratando a España, solamente puede responder a una cuestión. No pintamos nada. No pintamos nada. No nos respeta nadie. Pero este señor luego se te marcha a viajes a Nueva York, a viajes a no sé dónde, a que le pongan las medallitas del mago Andreu. Yo, de verdad que la cosa es patética, ¿eh? No, totalmente, totalmente. Estos son los viajes de Gulliver, lo decía yo antes. Vamos a ver. España no es que haya perdido peso, es que no tiene peso, es que está en la ingravidez de las relaciones internacionales más absoluta. Es decir, que los acontecimientos más representativos de la política exterior en los últimos 3 años haya sido del sí, el grupo de Puebla a través de Zapatero, haya sido Galí, y sea este esperpento en permanente viaje, demuestra que no sabemos dónde estamos. Ya llevamos varios años, y también, mira, yo he formado parte de otro gobierno que cometió ciertos errores, y uno lo ha dicho, Carlos. Este señor no tenía que haber salido de España. Y además yo contaré en mi biografía qué cosas raras pasaron, que incluso yo recibí una llamada rarísima esos días, cuando tenía que estar buscando a este señor, no tenía que estar indagando qué hacíamos los secretarios de Estado respecto a lo que pensábamos que estaba pasando, que eran llamaditas que recibíamos a partir de la inteligencia española. Tenía que estar detrás de este señor, y este señor tenía que estar detenido. Y había vías para detenerlo, no como se dijo que no había ningún tipo de orden judicial para no poder detenerlo. Mira, voy a dar otro dato. Tenía más chicharras son los sistemas de seguimiento de los coches. Había más chicharras ahí que en un campo en primavera, en el coche de Puigdemont. Si se le dejó marchar, porque hubo el deseo de que se marchara. Por supuesto, y en su chalet. Porque también Esquerra en aquella época también daba masajes en la espalda de alguien. Totalmente. Y entonces, la realidad, bueno, más allá de esto, que esto es un verdadero escándalo, y es verdad que tiene razón en una cosa que dice, es que España es el hazmerreír ahora mismo de toda Europa. Es verdad que somos el hazmerreír de toda Europa. Es lo único cierto que dice de todo lo que ha venido diciendo a lo largo de la última semana. Cuando perdemos peso, no somos nadie en el ámbito europeo, no somos nadie en el ámbito internacional, no somos nadie en el ámbito del vínculo transatlántico, no
no somos nadie porque no queremos serlo y porque no sabemos qué queremos ser, nos pasan estas cosas y seguirán pasando cosas más graves. Pero es una falta de estrategia internacional, de política internacional, que llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo. Nosotros no tenemos peso en Europa, primero porque hemos ninguneado al Parlamento Europeo. Los partidos políticos en España durante muchísimos años han mandado a Europa a sus cargos públicos con ganas de jubilarse o prejubilarse, es decir, era un cementerio de elefantes. En vez de utilizar Europa para pelear la postura de España, España tiene una oportunidad brutal en esta legislatura por la salida de Gran Bretaña. Con el Brexit, España, como cuarta economía europea, tenía que haber dado un golpe encima de la mesa para hacer valer su peso en Europa. Sin embargo, nunca hemos sabido hacerlo, porque muchas veces hemos mandado a Europa a aquellas personas que estaban ya de retirada de la política o aquellos líderes políticos que te creaban un problema en España y los mandabas a Bruselas y a Estrasburgo para quitártelos del medio aquí. Yo creo que es mucho más grave y no tiene nada que ver con el Parlamento Europeo. España tiene que hacer más presión en manos en de Europa. quien estamos haciéndole la pelota a dictaduras comunistas. Y España ha decidido que es que qué bien se insulta a Estados Unidos y qué bien se insulta a la disciplina fiscal de Alemania y qué bien se insulta a Israel. Pues va y resulta que son los países que más tiran de la ciencia, del desarrollo político, de la economía y de la empresa. Porque usted resulta que se siente muy chavista. Así no vas a ningún sitio. Pero ¿cómo nos van a respetar si nosotros estamos permanentemente haciendo la ola a dictadorzuelos de 3 al cuarto que se dedican a torturar a sus pueblos? ¿Cómo nos van a hacer caso? En eso se ha producido una involución cultural. Yo creo que soy el mayor de los tres. No lo dudes. Gracias. Y eso que me he cortado el pelo, por exigencias de guión. Bueno, eso os lo dejo por ser domingo por la noche, que tengáis un consuelo conmigo, ¿no? Pero yo recuerdo que en el momento inaugural de la transición había una serie de fundamentos ideológicos o pseudoideológicos de la izquierda española, que era el antiamericanismo, la antinuclear, es decir, un ecologismo precoz. Eso lo fueron moderando con el paso del tiempo, porque es verdad que Felipe González lo moderó fruto de sus mayorías absolutas, y porque era otro tipo, era un tipo diferente, con sus errores también, su descomposición moral y delictiva, pero es que han vuelto a recuperar la peor esencia de esa izquierda desnortada de los años 70-80, y no se van a apear, porque encima, lo decías tú al principio, Carlos, es utilitarista, es que le está dando cierto resultado. Hay una parte de su electorado que les compra este paquete. Y entonces eso me preocupa, que sigan comprando un tipo como Zapatero. Parte del socialismo, el siglo XXI ha sentado muy mal al Partido Socialista Obrero Español. Ya, bueno, el siglo XX tampoco es que les sentará muy bien, pero luego el siglo XXI les ha sentado fatal, No, vamos a publicidad, si os parece. Vamos a continuar hablando, no es lo mismo, pero de cómo queda todo ese eje de alianzas precisamente mezclado con la negociación de presupuestos. Vamos a publicidad y ampliamos el foco. Empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural.
¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Bueno, pues déjenme que les hable de una cuestión publicitaria y continuamos con el programa porque todo lo que les hemos descrito del tema Puigdemont tiene una repercusión absolutamente directa en la estructura de alianzas de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues porque él ha decidido pactar con todo lo que, como dice Mario Garcés, lo destituyente, todo lo que quiera acabar con nuestra Constitución. Y a partir de ese momento dependes de personajes como Puigdemont. Pero ahora les explicamos cómo está quedando ese eje y cómo puede afectar a todo ese chantaje permanente que hay en esas subastas del dinero de todos, planteado y patrocinado por los separatistas, cómo puede acabar con unos presupuestos que no cuadran por ningún lado, ni los que tenemos ahora, ni ya veremos si consiguen sacar los próximos. Bueno, pero déjenme antes que les hable de una cuestión importante, de un desfibrilador. Bueno, ¿sabían que hay, o saben que hay 30.000 muertes en España por infarto? Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%, que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar. Bueno, nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio pones a tu vida? Bueno, llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en la web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Bueno, atención a ese eje, a ese esquema de alianzas que ha trazado Pedro Sánchez. Le hace depender efectivamente de lo peor, de los proetarras, de Bildu, le hace depender de partidos cuya cúpula ha sido condenada por golpismo, como Esquerra, le hace depender de los vaivenes de Carles Puigdemont, y en medio de esto, incluso una persona que ahora se ha cortado la coleta, le recuerda eso. Esto es lo que no quiere admitir el Partido Socialista, pero es que le hace depender de todos ellos, hasta del Partido Comunista de Pablo Iglesias. Atención. Pero no tiene por qué pasar eso. Y la posición táctica que tiene Unidas Podemos en este contexto no la ha tenido ninguna fuerza política que pensara como nosotros en los últimos 80 años. El Partido Socialista no tiene con quién acordar. Ya no existe Ciudadanos como fuerza política viable electoralmente para darle una alternativa diferente al Partido Socialista. El Partido Socialista, si quiere seguir formando parte del gobierno, tiene que entenderse con Unidas Podemos y tiene que entenderse también con Esquerra Republicana y H. Bildu. Pues por desgracia estamos de frases que son ciertas. O sea, el Partido Socialista es plenamente cautivo de proetarras, golpistas, sediciosos, comunistas, malversadores, sí, que es así. Bueno, ha habido 3 momentos en la historia del social. Bueno, está porque quiere. Eso te iba a decir, que están porque quieren. Vamos a ver, ya el Felipe González terminal del año 96, para intentar conservar cierta cuota de gobierno y sobre todo seguir gobernando, ya intentó en su momento llegar a pactos con algunas fuerzas ya nacionalistas. Es verdad que el nacionalismo era muy incipiente en aquel momento y tenía muy poca cuota de representación. Zapatero ya impuso un cordón que no es un cordón político, sino que es un cordón presupuestario institucional. Decidió crear la nueva mayoría, eso que han llamado la nueva mayoría, que es una mayoría conformada por lo que ellos dicen que es las fuerzas de progreso. Una mayoría que ya no cree en la estabilidad constitucional, porque es que son todo, como tú bien decías, fuerzas
que están consagradas al pacto de la destrucción del propio vínculo constitucional. Por consiguiente, ¿qué puede pasar? Y esto que nos quede claro ahora a todos. Puede ser que en la negociación presupuestaria, evidentemente, Per Aragonés no pida la independencia inmediatamente, pero es un temporizador. Es un temporizador, estamos jugando con un temporizador. Ahora van a conseguir determinadas concesiones y como saben que va a haber alternancia de gobierno, quieren nuevamente dejar el problema al próximo gobierno, que será un gobierno de derecha liberal. ¿Qué pasará entonces? Que el Partido Socialista se lavará las manos y dirá que es un problema nuevamente de la derecha española, que somos, como dicen ellos, unos agitadores de creación de independentistas. Una frase que además está instalando en cierta izquierda española, la de la inversión de la culpa. Todo lo que ocurre es culpa de la derecha española, por lo que fuera. Y solamente, bueno, hubo algunas responsabilidades, y lo hemos hablado antes, desde luego la fuga de Puigdemont, y una aplicación del 155, que ya digo, yo estaba ahí, yo iba a ser conseller de la Generalitat 24 horas antes de la intervención, contaré qué pasaron aquellas 24 horas en algún momento, yo iba a ser conseller de la Generalitat. Iba a haber 13 secretarios de Estado y vamos a ser consellers de la Generalitat. Y cuando se pacta por parte de Mariano Rajoy, fundamentalmente Soraya Sáenz de Santamaría, con Pedro Sánchez y con Albert Rivera, bajada de bandera, se decidió que la intervención fuera mínima a 2 meses y que intervinieran directamente los ministros. Por eso los secretarios de Estado no tuvimos intervención directa. Pero cuando la intervención iba a ser larga, cada secretario de Estado competencialmente íbamos a tener el mando del área funcional correspondiente a la Generalitat. ¿Pero os ibais a trasladar físicamente? No. Bueno, se hubiera sido una no se había tomado esa fuerte. decisión. La decisión de no ir a Cataluña se toma el mismo día de la intervención. Yo estaba en esa sala pero yo, y además hubo una bronca fuerte aquel día en esa reunión. Yo en este tipo de cuestiones, lo de las imágenes fuertes... Sí. Para mí una imagen fuerte es ver desfilar a una colección de hijos de su madre por las calles vascas defendiendo a un multiasesino. Es que eso yo es una defendía imagen un grave. 155 En algún momento alguien tendrá que plantearse que a esta gente hay que darle una imagen seria y potente. Porque lo que están es subidos a la parra porque saben que nadie se atreve a darles una imagen seria y potente. O sea, el día que ellos vean que efectivamente un grupo de 300, 400, 500, que no creo yo que sea más en estos momentos de los Mossos, porque el resto hacen lo que tienen que hacer, de los que están politizados son borrados de las listas de los Mossos, entenderán de qué va esto. El día que se coja a los 150 y pico medios no públicos, porque son privados, amamantados por subvenciones públicas en Cataluña, y se les retire y se les pase a cero amamantamiento, y se vea caer uno tras otro esos medios de comunicación, esta gente se dará cuenta de que esto va en serio. Y el día que a la Cale Borroca catalana no estemos año tras año mirando a ver si comienza el juicio y se les condena, sino que se les condena en 30 días con una aplicación de un juicio rápido porque tienen todas las pruebas y se les ve entrar a todos rapidísimo en prisión, se acabará esta mandanga y mientras seguiremos con esto. No, pero yo era un defensor de un 155, digamos, más duro o... Real, vamos, durante más tiempo, no fijar la fecha de las elecciones en 6 meses, que creo que fue lo que hizo Mariano Rajoy. Pero es verdad que de esta ecuación me cuesta entender la postura de Sánchez. Yo entiendo incluso la de Albert Rivera, que también forzó esas elecciones, porque entiendo que tendría datos que decían que Ciudadanos iba a ganar las elecciones y posiblemente podía forzar un cambio de gobierno. Si hubiera habido ese cambio de gobierno en Cataluña, hubiera sido muy distinto. Es decir, si hubiera habido un gobierno constitucionalista, igual no cuestionábamos cómo se aplicó ese 155. Pero si queremos realmente que Cataluña vuelva a una normalidad dentro del Estado español, hubiera hecho falta un gobierno diferente durante un periodo de tiempo para garantizar, por ejemplo, que no haya adoctrinamiento en las escuelas, para poner orden en lo que es TV3, que es una herramienta en manos del independentismo para propaganda política, con lo cual ese 155 se podía haber aprovechado de otra manera. Pero también te digo la verdad, es muy difícil gobernar, es muy difícil acertar, y si tú tienes que pactar un 155 con un Partido Socialista y un Ciudadanos y te están exigiendo elecciones, tampoco quiero decir que el señor Rajoy sea el gran culpable de todo. Lo único, y ya por terminar, es el tema de los pactos y los apoyos que tiene Sánchez. Al final, la estrategia de Sánchez es decir que él solo pacta con los independentistas porque el Partido Popular no les tiende la mano. Y creo que ese discurso lo está intentando colocar en el mercado, digamos, en la prensa española, que el PP es el malo de la película. Y no es así, o sea, yo no lo veo así. Creo que no hay una voluntad real por parte del gobierno con pactar nada con el Partido Popular. Entonces, por ejemplo, la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Creo que la estrategia es, son lentejas y si no la aceptan ustedes es que son ustedes los malos de la película. Entonces, los socios del gobierno son estos, pero porque los ha elegido el gobierno. O sea, tiene que quedar muy claro que estos socios son los que quieren pactar con Sánchez. Yo, sinceramente, creo que estamos repitiendo lo que ocurrió con ETA.
O sea, es decir, no solamente es que elija a los socios, es que mantiene vivos a los socios porque los necesita para que la derecha no pueda llegar a gobernar. Vamos a ver, ETA estaba aniquilada por la vía que se aniquila una banda terrorista, por la vía policial. Habían encontrado sus zulos, habían cortado sus alianzas internacionales, tenían detectados sus comandos y no podían actuar. Esa labor no la hizo ningún Rubalcaba de la vida, esa labor la hizo la policía. La policía, la Guardia Civil, la hizo la Ertzaina, la hicieron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La hizo una relación internacional en aquel momento sí de peso en época de José María Aznar, que tenía una relación excepcional con Estados Unidos y nos ayudaba, y con Israel y nos ayudaban a combatir al mal, no como ahora, que nosotros ayudamos a beneficiar al mal. Es una cosa maravillosa. Ahí estamos de muletilla de la Venezuela de Maduro. Y con esa forma y con esa fórmula se consiguió acabar con ellos. ¿Qué hizo? José Luis Rodríguez Zapatero los resucitó para que negociaran y convertirlos en Sortu Bildu. ¿Por qué? Porque necesitaba a Bildu para negociar en el País Vasco. Con Esquerra ha hecho lo mismo. Cataluña estaba quebrada. Cataluña ha recibido más de 70.000 millones de euros en asistencia desde el FLA. Por cierto, no han devuelto ni un duro, ni un chavo, o sea, ni un pavo han devuelto estos señores. Y ahí están con una deuda que más que duplica la deuda de la Comunidad de Madrid y nadie les dice nada. Estaban arruinados, quebrados, dependían plenamente del gobierno central, de nuestra asistencia. Tenían a las cúpulas golpistas totalmente implicadas. Tenían a segundas cúpulas que, bueno, se han ido de rositas en los juicios cuando estaban plenamente grabados. Uno de ellos, Per Aragonés. Per Aragonés estaba grabado por la Guardia Civil en conversaciones buscando apoyos financieros para la nueva Cataluña independiente y republicana. ¿Eso no es colaboración con el golpe? ¿Eso no es estar dentro del golpe separatista? ¿Y qué ha hecho Pedro Sánchez? Darles vida para negociar, porque necesita un Esquerra en Cataluña. O sea, aquí hay una bolsa de 3,5 millones de votos separatistas, que es lo que hace que tenga el patrocinio de las elecciones generales el Partido Socialista. Si pacta con el mal, se lleva la gran piñata de 3,5 millones de votos. ¿Y eso qué fuerza? Que si el Partido Popular más Vox quieren gobernar, saben que tienen que obtener 1,5 millones, 2 millones de votos más que el Partido Socialista. Fin. No es que busque a sus socios, es que crea a sus socios en el mal para poder pactar con ellos, que yo creo que ya va siendo hora de que hablemos claro de esta historia. El Partido Socialista es el verdadero auspiciador de esta historia. El Partido Socialista es el que resucita y alimenta a estos partidos, a Esquerra y a Bildu, porque los necesita como ejes con los cuales gobernar y excluir y volver otra vez a meter en un cinturón sanitario el Partido Popular. Por eso yo siempre me he negado a estas historias de que el Partido Popular critique a Vox, que de Vox no me da la gana. Es que no pienso entrar a esa mandanga. No entraré nunca. Porque Vox es un partido conservador, plenamente democrático y plenamente legal. Y el Partido Popular es un partido de centro-derecha liberal, plenamente constitucional y plenamente democrático. Y yo no pienso criticar a ninguno de los dos, que tienen que llegar a la cuestión absolutamente básica para la defensa de España, de llegar a un acuerdo precisamente para que ese cinturón sanitario no funcione por parte del Partido Socialista. Y es así. Mira, Carlos, vamos a hacerlo de una manera muy gráfica. Ahora mismo el Partido Socialista es un tablero que se sostiene por 4 patas. Una pata se llama Unidas Podemos. En la negociación presupuestaria, Unidas Podemos va a sacar la subida al salario mínimo interprofesional y la subida de algunos impuestos, más allá de alguna medida de intervención en el mercado de la vivienda. Luego está la otra pata, que es la pata del nacionalismo catalán. Dentro de esa pata, el nacionalismo catalán tiene 2 bifurcaciones que se entretienen en su enfrentamiento propio, que son Junts y Esquerra Republicana. Otra pata son los nacionalistas vascos, que también tienen una bifurcación, que es Bildu y el Partido Nacionalista, el indigenismo aparentemente moderado y el indigenismo radical, es decir, los herederos y vástagos de la ingeniería social de Batasuna y de ETA. Y finalmente está la última pata, que vamos a decirlo claro ya de una vez por todas, que es el PSC, que se ha constituido, que ha fagocitado al Partido Socialista Obrero Español. Y luego tienes una pequeña pedrea que lo metes para calzar la mesa, que son Teruel Existe, que son el BNG, y son ese tipo de cosas, o Valdoví, que es la pedrea necesaria para poder seguir subsistiendo en alguna parte del territorio. Ojo, esa mesa es el Partido Socialista Obrero Español, necesita esas 4 patas, y parte de esas patas encima son inestables y no están calzadas, y están jugando permanentemente a calzar la mesa con los 4 postes. Ahora, si hubiéramos ido a un modelo de Estado con un caballete donde estuviera el Partido Popular y el Partido Socialista, estaríamos en la centralidad. Cuando este país escapa de la centralidad con Zapatero y se escora directamente hacia la deriva del apoyo de la mayoría nueva que dice el Partido Socialista con las fuerzas independentistas y las fuerzas necesarias para gobernar, se rompe la estabilidad en España. Hablábamos antes de Puigdemont. ¿Quién va a invertir en Cataluña cuando ve lo que ve? Si es un esperpento. O sea, yo tengo dinero, soy un fondo de inversión, bueno, belga ya no lo sé, porque los belgas son muy peculiares, como manteniendo a este tío en Waterloo. Pero yo soy un fondo de inversión británico o americano, tiro de mi departamento de riesgos y veo a este tipo que parece de verdad una máscara de Chucky catalana, paseando por toda Europa. No, pero ¿cómo voy a invertir yo en Barcelona, en Olot o en Solsona? Además, teniendo en cuenta al obispo Solsona, que desde luego es una fuente inagotable. Está muy animado últimamente. Es una fuente inagotable. Sergio Fidalgo, ¿cómo estás?
Hombre, no tan bien como el obispo de Solsona, pero vamos a hacer. A mí, mira, te lo voy a decir ya contigo delante. A mí es que me encanta que entre Sergi Fidalgo, porque es la representación de lo que de verdad, bueno, él tiene su periódico se llama El Catalán, es lo mejor que puede representar Cataluña. O sea, una gente combativa, peleona, trabajadora y encima con una sonrisa siempre, siempre, y con sentido del humor, pese a todo lo que pasa. Y Sergi, nada, que encantados de tenerte aquí, de verdad. Hombre, con la locura que estamos viviendo aquí, o te lo tomas un poco a choteo o te acabas tirando por un viaducto. Totalmente. Oye, estábamos con el tema de lo que ha ocurrido, veníamos de explicar lo que ha ocurrido con Puigdemont y lo que puede ocurrir, y lo que está pasando con la estructura de apoyos de Pedro Sánchez de cara a los presupuestos. Lógicamente, con el tema de la detención de Puigdemont, vuelve Junts per Cat otra vez al escenario, tira de la cuerdita, le mete tensión a Esquerra. ¿Cómo lo va a solventar Esquerra? Esquerra va a pedir, no sé, que salga la Policía Nacional de la comisaría de Vía Laietana. Esquerra va a pedir todavía más dinero. Esquerra va a pedir que a cualquier persona que decidáis, como tú, llamarte Sergio o Sergi, como os dé la puñetera gana, que os pasen por la dama de hierro. ¿Qué es lo que puede pedir? Bueno, tú ya lo has dicho. Esquerra y tiene que hacer ver en su camino para diferenciarse de Junts que consigue cosas prácticas, que avanza, que saca cosas a Sánchez, que se aprovecha de la debilidad de Sánchez, y por lo tanto la jefatura de Vía Laietana es uno de los objetivos, pero no solo eso. O sea, lo que quiere Convergencia, es que lo que quiere Esquerra ya lo dijo Junqueras, y lo dijo en prime time de TV3 hace un mes. Ellos van a volverlo a hacer, pero cuando estén preparados, que eso es cuando tengan el control del territorio efectivo y tengan más medios. ¿Qué van a pedir? Pues lo que están pidiendo. Van a pedir el control de los ferrocarriles, porque van a pedir la cercanía y la media distancia, van a pedir el control de los grandes puertos, entre ellos el de Barcelona, van a pedir echar a la Guardia Civil de la vigilancia de costas, y eso está muy cercano, porque ya los Mossos de Escuadra han comprado las lanchas, y se han comprado las lanchas, es que Sánchez les ha dicho que van a echar a la Guardia Civil de vigilar las costas, van a pedir las autopistas, que ya no son de peaje, pero siguen siendo autopistas, van a pedir los aeropuertos, van a pedir todo aquello que aumente el control del separatismo sobre el territorio catalán, para que de aquí cuando 10, 15, 9, 15, 20 años, cuando tengan fuerza y se vean con ánimos de volverlo a intentar, que lo intentarán, pues tener controlado todo lo que puedan y tener el máximo de recursos y de dinero y de gente y de competencias para que esta vez les salga bien. Sergi, sí, creo que tenemos exactamente la misma tesis. Yo, de verdad, Sergi, que además me da más miedo Esquerra que Junts, porque a Junts los veo menos estratégicos y a Esquerra veo que lo que está planteando es vamos a apoyar unos presupuestos donde vosotros, ¿vale?, como decía el viejo comunismo, pagaréis la soga con la que os ahorcaremos. Es decir, con esos presupuestos vais a pagar mi desarrollo para amamantar medios de comunicación, mi desarrollo para intoxicar las escuelas, mi desarrollo para crear estructuras independentistas, y en el momento en que me hayáis terminado de pagar, sin prisa, sin prisa, yo sigo fabricando en mis escuelas controladas, sigo con la fábrica de separatistas, y cuando ya esté en torno a un 65-70% de la población y todo pagado por vosotros, os digo bye bye. Están comprando impunidad. Han pasado dos cosas muy graves en Cataluña, pero en los últimos 15 días, y el gobierno de España no ha dicho nada. El gobierno de Cataluña ha dicho que va a hacer listas, insisto, listas de qué profesores dan clases en español en las universidades, para marcarles y para amedrentarles. Insisto, van a hacer listas, y lo han dicho públicamente, sin problemas. Y no solamente eso, están subvencionando a entidades que están vigilando en qué lengua hablan los niños en los patios, para que hablen en catalán. O sea, están preparando, se están volcando a tope, insisto, en aquellos ámbitos que han visto que no controlan. Tras el 1 de octubre tomaron nota de qué nos falla y lo están arreglando. Y como el gobierno de España está pendiente del apoyo de los presupuestos, pues está callando y está permitiendo que se hagan listas negras de profesores desafectos, y están permitiendo que a los niños en los patios se le controle la lengua. Y eso es lo que va a pasar en Cataluña en los próximos 10 años. Y cuando tengan todo claro, pues ya está. Sergi, pregunta retórica, ¿cuál ha sido la aguerrida y combativa respuesta por parte del gobierno central? No, nada, cero, por supuesto que cero. Y de hecho ya lo sabéis, incluso el PSC ha apoyado en Cataluña que se retire, bueno, que la comisaría de Vía Laietana se retire. Insisto, cuando curiosamente el Ministerio de Interior lo tienen los socialistas. Pues nada, que se retire la emblemática sede de la policía de Vía Laietana. Por cierto, Ciudadanos se ha lucido y se abstuvo. Sí, no votó en contra. Podríamos hablar largo y tendido del nuevo rumbo de Ciudadanos. Aquí está mi sillón y lo quiero perpetuar. Pero una cosa, Sergi, ¿tú crees entonces que los presupuestos salen para Pedro Sánchez con el apoyo de Esquerra? Sí, hombre, salvo que pasa algo muy gordo, que es que de repente el 4 de octubre, cuando vuelva Puigdemont, nos lo mandan para acá,
que eso a Sánchez le dinamita la estrategia, porque Esquerra no podrá entonces desmarcarse de Junts y tendrá que hacer frente común. Salvo que pase eso, yo estoy convencido que llegarán a un acuerdo en el cual Esquerra sacará todo lo que pueda para engordar su fuerza y conseguir seguir preparando, lo volveremos a hacer, y Sánchez contento para aguantar un año más. Sergi, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. A vosotros no te deseo ánimo porque sé que lo tienes todo. Sí. Y a vosotros por el apoyo que prestáis a la resistencia, que es imprescindible. No y bueno, yo saludo a Mario, que está ahí siempre, que me lo encuentro en todas partes. Menos en la cama, Sergi. Venga. No te digo lo que ha dicho, mejor que no. Estamos en horario nocturno, pero mejor que no. Un abrazo muy fuerte. Abrazo. Pues sí, vamos, yo sinceramente creo que es así. O sea, es una estrategia perfectamente trazada que simplemente necesita a un traidor en la Moncloa y lo tienen. Totalmente, pero fijaos el calendario presupuestario. Hoy es domingo, el martes previsiblemente, es decir, pasado mañana, se aprueba por el Consejo de Ministros el proyecto de ley de presupuestos, previsiblemente se enviará al Congreso el jueves o el viernes. Durante ese ínterin se dedicará el Partido Socialista a venderlo políticamente, y es verdad que lo único que puede romper esta situación ya de pacto, porque Bolaños y Montero han llegado a un acuerdo con todas las fuerzas ya nacionalistas, es lo que pueda pasar con Puigdemont. Pero creo que es intrascendente, lo decía antes, aquí hay un temporizador. Durante 2 años el Partido Socialista va a jugar a dar concesiones sobre la base de lo que decía Sergi de la agenda del reencuentro. Y después ya veremos por qué no renuncian a la independencia como objetivo final. Claro, dejadme que explique una cosa por incorporarlo a este panorama de análisis de lo que está ocurriendo con las alianzas de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, con los separatistas, porque en medio hay una cosa, es decir, los cheques hay que pagarlos, y los cheques se pagan cuando tú tienes una actividad económica que genera esa actividad, que genera recaudación, que genera negocio, que genera empleo. ¿Vale? Lo que ha ocurrido esta semana es muy llamativo. El Gobierno había anunciado que en el segundo trimestre habíamos tenido una recuperación espectacular. Nos habíamos ido al 2,8 de crecimiento, solo en un trimestre. Eso es lo que anunció el Gobierno. Ya estamos en despegue absoluto, ya vivimos igual que en el 19. Otra mentira más. El problema de esto es que yo tengo la sensación de que esa venta de burra desorejada iba destinada a la Unión Europea. Lo digo porque cuando se anuncia que vamos a tener un crecimiento del 2,8, pues Europa lógicamente dice, hombre, están utilizando el dinero para algo correcto, ¿vale? Por lo tanto, les puedo mandar dinero. De hecho, en aquel momento se enviaron 9.000 millones. De ese rescate de 140.000, que yo simplemente les pido a ustedes que hagan la cuenta, se va a pagar en 3 años y en un año nos han enviado 9.000 y nos han dicho que si somos buenos, vamos finos, nos enviarán otros 10.000. ¿Vale? Que yo sepa, 10 más 9 hacen 19. Ni hacen los 27.000 que Pedro Sánchez metió en los presupuestos, con lo cual nos los hemos gastado, y simplemente multipliquen ustedes 19.000 por 3. ¿Les sale a ustedes 140.000? A mí no me sale, ¿eh? La verdad, no sé, debe ser la calculadora de Nadia Calviño, no sé, que debe añadir ceros por todos los lados. A mí no me sale el dinero. Pero bueno, dicho eso, lo cierto es que en vez de ese 2,8, ahora se ha corregido el dato y se ha reconocido que hemos tenido un 1,1. La inflación está en el 3,3. Es decir, en estos momentos, a duras penas, crecemos por encima de la inflación, después de haber caído el año anterior un 10,8. Vamos, se lo traduzco. Si al crecimiento, si acabamos el año creciendo un 5 y poquito, con una inflación que supera el 3, nuestro crecimiento real estará rondando el 2, después de habernos pegado un piñazo de prácticamente 11 puntos. Pues si yo caigo 11 y subo 2, sigo llevando un leñazo de agárrate y no te menees, ¿vale? Esa es nuestra situación. Pero claro, con esos presupuestos que no funcionan, con esa economía que espanta empresas, gracias a Podemos, PSOE, Podemos, con esa economía que no genera el empleo que debería estar generando, vamos a tener que pagar a todos los separatistas. Entonces yo os lanzo la pregunta, ¿de veras aquí hay arroz para este pollo? ¿Hay pollo para este arroz o qué es lo que hay? ¿O nos quedamos sin arroz y sin pollo? El pollo Carvajal está. Ahora vamos a ver cómo está el pollo presupuestario, ¿no? Vamos a ver, hay 2 factores que están influyendo sobremanera en que no crezca la economía como tiene que crecer. Por una parte, el turismo extranjero no ha venido, un 70% menos que el año pasado en verano y en el segundo trimestre, es normal, entre otras cosas por la inestabilidad de la información que dábamos, que lo que hacíamos era ahuyentar permanente los pocos turistas que podían venir a las islas, y en segundo lugar, vamos a ver, los fondos comunitarios, me voy a detener en el tema de los fondos comunitarios. Yo era muy pesimista y a Nadia Calviño se lo dije reiteradamente en el Congreso de los Diputados desde la tribuna y en las comisiones. Los fondos no van a llegar a los pequeños y medianos empresarios, a los autónomos, porque no, el calendario estaba mal previsto, porque no había sido autorizado por la Comisión Europea, porque los plazos de reparto según la ley de subvenciones son largos y era imposible que llegaran. Ahora bien, lo que ya no esperaba, y yo confieso que en esto debo ser todavía muy ingenuo, es que tampoco llegarán los famosos PERTEs, porque estamos casi en octubre. O sea, la semana que viene llega octubre
y solo se ha anunciado un PERTE. ¿Qué es un PERTE? Para que nos entienda todo el mundo. Son fondos que no se distribuyen a las comunidades autónomas porque son proyectos interterritoriales que se gestionan directamente desde los ministerios y que se conceden a lo que llaman ellos empresas tractoras, es decir, a las empresas del IBEX, a la plutocracia empresarial, a la COE directamente, a las grandes. ¿Qué ocurre? Que tampoco va a llegar. O sea, que Antonio Garamendi, pues oye, que se ha lucido también, que además de poner la alfombra, encima no les llegan los fondos a las empresas del IBEX, chico, Garamendi. Si encima que te has arrodillado no te viene bien, pues alguna responsabilidad tienes que tener también. Ese es el problema, que ahora mismo, hoy, 26 de septiembre, no me acuerdo qué día es, más o menos, solo está ejecutado el 7% de esos 19.000 millones de euros, sumando el anticipo más los que tienen que venir. 7%, es decir, que no se va a ejecutar. Por mucho que se concentre la ejecución contablemente a final del ejercicio, es que no van a llegar ni a las grandes empresas, por lo tanto, es un desastre de una magnitud supina. Ojo, estamos hablando de una cantidad muy importante. Estamos hablando de una cantidad que representa casi el 2% del Producto Interior Bruto español, y es una cantidad, ya digo, importante. Pero hablabas, dice, no ha venido el turismo. Pero claro, ¿cómo va a venir? O sea, yo creo que todos tenemos más o menos reciente nuestras vacaciones. Cuando tú te vas de vacaciones, ¿qué es lo primero que miras? Oye, vamos a ver las medidas sanitarias o cómo está la situación en determinada zona, ¿no? Pero yo me pongo en la piel de un inglés, un alemán que quisiera venir a España este verano y dice, es que no consigo entender cuáles son las medidas que hay en España. Porque en Cantabria ocurre una cosa, en Asturias ocurre otra. Tenemos medidas distintas según la comunidad autónoma de turno. Entonces, la gestión de la pandemia, de cómo hemos salido de esta crisis sanitaria, ha influido negativamente en nuestro turismo. Ha influido de tal punto porque hemos demostrado que no hemos sabido gestionar correctamente o dar un mensaje a Europa de que teníamos la situación controlada. Era un poco, en cierto modo, esperpéntico este verano, que si vas a Cantabria no puedes comprar cerveza a partir de las 8 de la tarde en un supermercado, cruzas unos metros en Asturias, no tienes ningún tipo de limitación ni toque de queda, te vas a otro lado y cierran los bares. O sea, quiere decir, ¿cómo vamos a dar una imagen hacia Europa de que puedan venir los turistas con la forma que hemos gestionado la pandemia? Hemos tenido 17 formas distintas de gestionar, porque el gobierno fue el primero que se puso de perfil para no atacar al independentismo, y no había un protocolo único y tal. Todo esto afecta a la economía española, y que salga un día el presidente, cuando la luz está batiendo récords históricos, a hablar de subir el salario mínimo interprofesional, cuando al día siguiente sale el presidente para hablar del impuesto de sociedades, quiere decir, no hay un plan serio sobre la mesa, y toda esa incertidumbre al final se refleja en la economía y se refleja en estos datos del PIB, por esa falta de certidumbre, esa falta de confianza que tendría que generar el gobierno. Pues no la genera, pues claro, esa situación en la que tenemos. Vamos a ir a publicidad. Volvemos, vamos a hablar del tema este famoso de la manifestación neonazi, etcétera, etcétera. Mercedes González, la delegada del Gobierno, yo creo que ya más que un problema político y legal, tiene un problema de óptica. O sea, que acuda a la óptica general. O sea, si es incapaz de ver a 100 skinheads que iban repartiendo pasquines de todos unos señores, por llamarles algo, con cazadoras bomber, las cabezas rapadas, al grito de maricón fuera de nuestros barrios, y decide, no, hay que dejar terminar la manifestación. A usted le interesaba, ¿verdad? A usted le interesaba para seguir argumentando la historia del discurso del odio, ¿verdad? Bueno, vamos a publicidad y lo comentamos. Empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce.
Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco.